directivos escolares. Si pueden levantar la mano, por favor. ¿Dos? Ok. Ahora, ¿cuántas y cuántos de ustedes son mamás o papás o abuelos? Ok, un buen porcentaje. La educación es una palabra genérica que encierra esta idea de desarrollar, edificar, hacer un edificio, ¿no? A partir de unos cimientos, hacer crecer a los seres humanos, ¿no? Hablando de la educación de los seres humanos. La educación entonces se da, encapsula tres ambientes en donde ocurre esta modificación de las capacidades innatas de todos nosotros en habilidades concretas, ¿no? Todos nacemos con la capacidad de hablar, de caminar, pero necesitamos ambientes que nos permitan traducir esa capacidad en una habilidad concreta. Y esos tres ambientes donde todos los niños y jóvenes del mundo y adultos también se realizan o se mueven son los siguientes. Uno es donde ocurre lo que llamamos la crianza, que es el hogar. Otro ambiente de la educación es la enseñanza, y normalmente ocurre en las escuelas y las universidades. Y el tercer lugar es el resto, al que le llamamos la calle, ¿no? El ambiente en donde nos movemos fuera del hogar, fuera de la escuela, ¿no? Ahora voy a visitar a cada uno de estos tres ambientes y a decir más o menos la importancia relativa de ellos en la edificación de los seres humanos. Y empiezo por la crianza o lo que sucede en el hogar. Yo tengo una frase que más o menos encapsula la idea detrás de los hallazgos de investigación desde hace al menos 60 o 65 años en materia de los factores asociados al aprendizaje. Y es que el poder de la cultura en el hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela. No importa en dónde estemos, esta es una verdad universal, es casi una ley universal de la educación o el desarrollo de los seres humanos. Y aquí entonces radica que la idea de que papá y mamá son extraordinariamente importantes para ahora sí lo que llamamos para la educación de los niños y de los jóvenes. Hace también alrededor de 60 o 65 años una investigación muy famosa de unos investigadores de Estados Unidos que se conoció como el reporte Coleman, decía que los resultados de aprendizaje de los niños y de los jóvenes dependían fundamentalmente de lo que sucede en el hogar, ¿no? Más de lo que sucede en la escuela. De manera subyacente no estaba diciendo la escuela no importa, lo que importa es el hogar. Bueno, esto dio nacimiento a nuevas epistemologías para el estudio de lo que sucede en la escuela y en el hogar y en otros ambientes que se conocieron como la escuela sí importa o vamos a desarrollar a la escuela y cosas de este tipo. Yo estuve realizando una investigación alrededor del mundo sobre los factores que impactan, digamos, o que son más importantes para el desarrollo de una buena escuela o de un buen clima escolar, como se le conoce en la literatura. Y la mayor parte de los directores y maestros me contestaron que el factor más importante para bien o para mal en el desarrollo de la escuela no son los niños, no son los maestros, son los padres y madres de familia. Entonces, esta es una verdad inocultable. La familia es extraordinariamente importante. El segundo es la enseñanza, lo que sucede en la escuela, ¿no? Y bueno, me podrán decir, ok, si lo importante es la familia, pues ¿para qué le ponemos tanto, ¿no?, recurso a la escuela y este tipo de cosas? Porque como dije al principio, la edificación de los niños en su desarrollo de capacidades para convertirse en habilidades concretas sucede en la escuela, ¿no? Y la escuela es una especie de transición entre el capullo seguro del hogar y la rudeza de la sociedad. Es donde los niños y jóvenes pueden fallar con cierta seguridad. Pero una vez que salen de ahí y ya son mayores de edad, se enfrentan a la vida dura de una sociedad regulada, estricta, insegura, corrupta, etc. Entonces la escuela se convierte en un engarce entre este capullo y esta realidad. Y de ahí que la escuela entonces cobra
un interés bien importante. No es solamente el hogar, es el hogar más la escuela lo que ayuda al desarrollo de estas capacidades innatas, como lo he dicho, en habilidades concretas. Y aquí pues el principal insumo para el éxito de la escuela pues son las instituciones, ¿no? Y estas instituciones, llámese gobierno, llámese el magisterio, llámese presupuesto, llámese las condiciones laborales, etcétera. Y aquí tenemos en la historia, digamos, de la educación en México, un relato bastante negativo. En el año 2003 yo publiqué un libro que se llama La educación en México, un fracaso monumental. ¿Está México en riesgo? Luego en 2006 publiqué otro que se llama Sí, México sigue en riesgo. En 2013 otro que se llama La escuela rota. Y hace 2 años o 3 años publiqué uno que se llama El fracaso de la educación, el fracaso educativo. Gobiernos van y vienen y seguimos igual o peor. Y esto de que seguimos igual o peor, sin importar el color político de los gobiernos, significa que la educación, desde el punto de vista de la política de Estado o de la política de gobierno o de las políticas públicas, no es importante. Y no es importante, uno de los factores fundamentales en el análisis de política, tanto educativa como política pública en general, es en donde la autoridad, en donde los políticos, ¿no? el Congreso coloca el dinero o los recursos en lo que llamamos el presupuesto público federal o los presupuestos estatales. Y lo que vemos desde la década de los 90 hasta el año 2026, el año en curso, es que la educación, desde el punto de vista presupuestal, es cada vez menos importante. ¿Y en qué términos es menos importante? Y para no atiborrarlos de cifras, si nosotros consideramos el gasto federal programable, el presupuesto federal programable, o sea, el que no se destina al pago de la deuda, ¿sí? La participación del gasto en educación en el presupuesto total está en caída constante, desde el 90 hasta el 26. Y si lo comparamos con el gasto educativo dentro del sector al que pertenece la educación, que es el sector social, también está cayendo. Y esto lo que implica es que la educación tiene menos importancia. No importa lo que nos digan los políticos, de un color o de otro color. Si lo que vemos en realidad es que el gasto educativo es menor al gasto en otros sectores, me podrás decir misa, pero la educación no es tan importante para ustedes, ¿no? Entonces, detrás, digamos, de los mensajes políticos, de la maquinaria propagandística del Estado, dándole nombres a las reformas, ¿no? Y la mayor parte de ustedes o algunos de ustedes han conocido, estamos reformando la educación pues desde hace 50 años, ¿no? Y si nos vamos más cortitos, ¿no? Desde hace 30 años, bueno, pues todos nosotros conocimos esta magna reforma a la educación con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de Salinas y Zedillo, ¿no? Después vino la reforma de Fox, luego vino la transformación de Fox, luego la reforma de Calderón, luego vino la reforma de Peña Nieto, luego la contrarreforma. Y a pesar de que cada una de estas reformas tiene un propio color ideológico y político, el gasto siguió en caída. Y en donde más, digamos, se ha caído el gasto y menos atención ha recibido presupuestalmente la educación es, por así decirlo, desde el año 2019 hasta la fecha. Pero no solamente es un problema de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta lo que se gasta. Y también hay mucha publicación, y yo tengo varias publicaciones al respecto, de que además de que tenemos un problema de gasto muy pequeño, ese gasto pequeño que tenemos, lo tenemos mal asignado, ¿no? Y está asignado más bien con propósitos de permanencia,
política o de realce político de las figuras en el poder que la verdadera intención de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y si además de eso lo que tenemos son políticas públicas que no abonan al aprendizaje de los niños y de los jóvenes, sino que abonan a un concepto abstracto de comunidad, territorio, de que la educación está al servicio de los adultos de la comunidad, territorio de la escuela, cuando debiera ser al revés. Los adultos de la comunidad, territorio alrededor de la escuela deben ser quienes sirvan a la educación de los pupilos. Pero si lo que tenemos es al revés, entonces pues lo que está sucediendo es que a los problemas culturales que tenemos en el hogar y que nos dan hábitos de no estudiar, de la pachanga, de la fiesta, de la tertulia, del agasajo, ¿no? En lugar del esfuerzo, de la lectura, etcétera. Y de eso hay toneladas, digamos, de indicadores que señalan que al mexicano, como bien lo decía Octavio Paz, le gustan las fiestas porque el ruido de las fiestas y en el tronar de las matracas esconde la tristeza de su realidad. Entonces, si además de esta cultura de hábitos antiaprendizaje que vienen del hogar, le agregamos una política educativa contraria al desarrollo del aprendizaje, pues tenemos dos enormes taras que limitan el desarrollo de los niños y los jóvenes. Y nos vamos a la calle. Y en la calle, ¿qué indicadores tenemos para medir el ambiente de aprendizaje de los niños y de los jóvenes? Bueno, lo que sucede en las calles. Si las calles son inseguras, si hay corrupción, si hay contaminación, si no hay suficientes espacios verdes para que los niños jueguen, ¿no? Ahora está muy de moda en las escuelas de alto desempeño en el mundo que las escuelas deben de estar rodeadas por un pequeño bosque que a su vez está rodeado por otro bosque, digamos, para que haya un ambiente propicio para el desarrollo de diferentes habilidades. Pues tenemos los tres ambientes de aprendizaje que supuestamente debemos estar nutriendo como mamás, papás, como maestras y maestros,